nací de nuevo a la edad de 15 años. Mi hermana mayor, casada con un miembro de la familia Marqués, estaba muriendo. En su lecho de muerte, le rogó al marqués que me tomara como esposa secundaria para ser madrastra de su hijo. Sin embargo, apenas 3 meses después de su muerte, el marqués quiso casarse con mi hermana menor legítima. El día de su boda, mi hermana menor me miró con absoluto desdén y arrogancia. Lo sabía. Mi hermana menor también se había reencarnado. En nuestra vida pasada, ella se casó con un erudito pobre, siempre envidiando mi estatus como esposa legítima del marqués, disfrutando de todo el esplendor y la riqueza. Pero ella nunca supo que la mansión del marqués era una guarida de lobos donde todos eran monstruos retorcidos y despiadados. Y aquel pobre erudito con quien se casó en su vida pasada terminó convirtiéndose en primer ministro. Morí con los ojos abiertos, todo porque fui testigo del romance entre el marqués y su madrastra. Aquel día, en el salón ancestral de la mansión, vi 2 cuerpos pálidos entrelazados y grité horrorizada. Un segundo después, mis gritos se silenciaron abruptamente. El marqués hundió su espada en mi pecho. En mis últimos momentos, vi el rostro de su madrastra salpicado de sangre mientras fingía pánico y se aferraba a sus brazos. Los sirvientes de la casa se deshicieron de mi cuerpo sin dejar rastro. Poco después, la mansión del marqués anunció que la marquesa había desaparecido y ofreció una recompensa de 10.000 monedas de oro por su regreso. La noticia se difundió y toda la capital buscó mi paradero. Sin embargo, en ese mismo momento, mi espíritu se cernía sobre la residencia del marqués, observándolo todo fríamente. 5 años antes, mi hermana mayor, casada con un miembro de la familia del marqués, había fallecido a causa de una enfermedad. En su lecho de muerte, le imploró al marqués que tomara a su media hermana menor, yo, como segunda esposa. Con lágrimas en los ojos, él accedió a su petición. Durante mis 5 años en la casa del marqués, me trató con extrema frialdad. Solo aparentaba afecto ante los extraños para preservar la dignidad de la familia. Yo creía que él y mi difunta hermana estaban profundamente enamorados y que su tristeza se debía al duelo, pero solo después de mi muerte descubrí que el hombre a mi lado era un lobo con piel de oveja. No era solo él, toda la residencia del marqués era una guarida de lobos y tigres. En mi forma espiritual descubrí muchos de sus secretos. Por ejemplo, el marqués y su madrastra habían sido amantes adúlteros durante más de una década y juntos asesinaron al viejo marqués. Los 3 hermanos de la familia del marqués sentían placer sádico al torturar y matar mujeres. El pozo seco del patio interior estaba lleno de huesos blanqueados. El joven heredero, aunque aún era un niño, ya mostraba una lujuria insaciable. Después de haber jugado hasta la muerte con varios niños y niñas, la familia del marqués finalmente anunció mi muerte. Mi funeral fue grandioso y se enviaron invitaciones a todos los nobles e imperiales de la capital. Durante la ceremonia, el marqués y su madrastra lloraron ríos de lágrimas, casi desmayándose, todos alababan su profundo cariño por mí, pero yo solo quería vomitar. Mi espíritu abandonó la sala funeraria y se dirigió hacia los aposentos laterales. Allí me encontré con mi madre biológica y mi hermana de sangre. Mi madre biológica había fallecido joven y yo había sido criada por mi madrastra, quien siempre me trató con cariño y sin hacer distinción con su propia hija. Aunque mi hermanastra era un poco malcriada, nunca mostró mala voluntad. Al verlas, las lágrimas brotaron instantáneamente. Corrí hacia ellas, deseando abrazarlas y expresar mis quejas, pero mi cuerpo espiritual simplemente atravesó el suyo. Ah, cierto. Ya estaba muerta. En ese momento, mi hermana legítima habló: «Madre, ahora que mi segunda hermana ha muerto, debería ser mi turno de casarme con la familia del marqués». ¡Qué tontería! Mi madrastra le escupió y dijo: «Puede que el joven amo sea de escasos recursos, pero en todo lo demás es excelente. Solo piensas en volver a casarte, ¿no te da vergüenza?». Mi hermana protestó: «Yo debería haber sido quien se casara con la familia del marqués desde el principio. Soy la única digna de ser la esposa principal. La segunda hermana es solo la hija de una concubina, no es digna». Nunca imaginé que mi propia hermana me mirara con tanta frialdad a mis espaldas. Mi corazón se heló al instante. Pero lo que siguió me impactó aún más. «¿Qué sabes tú?», dijo mi madrastra pellizcando a su hija.
La casamos con la familia del marqués para vigilar la herencia. Tu hermana mayor fue envenenada con hierbas que la dejaron estéril. Cuando la concubina quedó embarazada, ella se atrevió a intentar dar a luz, así que hice que la madre Lu le administrara veneno. Tanto la madre como el niño murieron. Esa pareja miserable merecía su destino. Sin hijos, ella no es más que un saltamontes atrapado en nuestras manos, sin lugar a dónde ir. Mi hermana agitó los brazos y gritó, «Madre, no me importa. Me casaré con la familia del marqués». La familia Lu es pobre, no pueden compararse con la riqueza de los marqués. Aún después de casarme, puedo cuidar del joven amo. La segunda hermana seguirá siendo solo una hermanastra. Yo soy tu hija de sangre. Al oír esto, mi madrastra suavizó su tono, tendremos que hablar con tu padre. Madre e hija se marcharon juntas, dejándome sola. Esas palabras seguían resonando en mis oídos. La primavera llegó y se fue, luego el otoño. Antes de darme cuenta, había estado confinada en la residencia del marqués durante 10 largos años. 8 años antes, mi hermana menor legítima se había divorciado con éxito de su marido y clamaba por casarse con la familia del marqués como esposa principal. Por desgracia, poco después del compromiso, una repentina enfermedad acabó con su vida. Sabía que había sido el marqués, cansado de su insistencia, quien la envenenó. Después de su muerte, el marqués afirmó estar maldito y juró no volver a casarse nunca más. Toda la capital elogió su virtud, pero yo conocía la verdad. Una vez que el obstáculo desapareció, el marqués y su madrastra se volvieron cada vez más descarados. No solo continuaron su relación ilícita, sino que reunían grupos de hombres y mujeres para cometer actos lujuriosos a plena luz del día. Si alguien moría, arrojaban el cuerpo al pozo seco del patio trasero. Día tras día, los huesos se amontonaban hasta que, 10 años después, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del marqués. Por orden del joven comandante, todos los habitantes fueron atados y obligados a arrodillarse ante el salón ancestral. Su excelencia, murmuró el joven primer ministro, los oficiales informan que se han desenterrado 103 restos humanos del pozo seco del patio trasero, tanto masculinos como femeninos. El más joven no tenía más de 11 o 12 años. El joven primer ministro repitió en silencio los números antes de girarse y patear con furia al marqués, haciéndolo caer al suelo. Cubierta de mugre, la marquesa aún gritó con fiereza, Lu Tongsu, mis antepasados fueron héroes fundadores del imperio. Poseo un edicto de perdón sellado con hierro. ¿Quién te crees para atreverte a arrestar a gente en mi residencia? Un edicto de perdón sellado con hierro, Lu Tongsu se rió con amargura. Su Majestad conoce muy bien tus hazañas. Me envió a preguntarte cuándo comenzaste a cometer estos actos bestiales. ¿Recuerdas los logros de tus antepasados? ¿Recuerdas que, como pariente imperial, debías esforzarte por el bienestar del pueblo? Incluso a las puertas de la muerte no muestras remordimiento alguno. Veo que esta marca, su legado de hace un siglo, no tiene ningún valor. Con eso, Lu Tongsu levantó una antorcha y la arrojó directamente al salón ancestral. Entre las hordas de sirvientes del marqués, el antiguo y decadente salón fue rápidamente envuelto en llamas. En medio de las llamas furiosas, sentí que mi conciencia se desvanecía lentamente. Cuando desperté de nuevo, mi hermana mayor, que había fallecido años atrás, estaba sentada frente a mí, su rostro estaba pálido y demacrado, con el aspecto de alguien en las últimas etapas de una enfermedad. Aún así, sus ojos brillaban intensamente. Propietaria dijo, tu hermana mayor está a punto de morir. ¿Estarías dispuesta a casarte con el marqués y convertirte en la nueva señora de esta propiedad? Recuerdo ese día vívidamente, incluso en mi vida anterior. Ese día, después de escuchar las palabras de mi hermana mayor, acepté inmediatamente. Para la hija de una concubina como yo, convertirme en la segunda esposa del marqués ya era el mejor matrimonio posible. Me sentí como si un pastel hubiera caído del cielo, dejándome aturdida y desorientada. Pero entonces yo era joven e ignorante, no sabía que todo regalo tiene un precio. Mis pensamientos corrieron, al momento siguiente, mis ojos se llenaron de lágrimas. Hermana mayor, no digas palabras tan despectivas, le dije mientras le apretaba la mano. Mañana iré al templo Chinsu a quemar incienso y a rezar. Tu salud seguramente mejorará.
Mi hermana mayor evitó mi mirada. Aunque estuviera decidida a arrojarme al abismo, no soportaría mi bondad. Conozco mi propia condición. Solo estoy aguantando los días. Hizo una pausa y luego me estrechó la mano lentamente. Mi muerte importa poco, pero el vínculo entre la familia Goff y la casa de los Marqués no debe romperse. Padre y el viejo Marqués fueron confidentes de toda la vida. La carrera de tu hermano mayor también necesita el apoyo de los Marqués. Después de casarte con alguien de la casa Marqués, ellos podrán mantener mejor a nuestra familia. Mi hermana mayor mencionó muchas ventajas de que me casara con el Marqués, pero lo que nunca dijo fue que, con una madrastra como yo, fácilmente manipulable y atada por la sangre, la posición del joven amo quedaría asegurada. El heredero es el único hijo de mi hermana mayor y del Marqués, aunque apenas tiene 12 años, a los 13 ya mostraba la naturaleza hereditaria del Marqués. Cualquier sirvienta o paje de la casa que llamara su atención era rápidamente atraído a su dormitorio, donde pasaban los días en el libertinaje. Mi hermana mayor lo sabía desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, su indulgencia con su hijo significaba que nunca imponía una disciplina estricta. Pero si ella muriera y la casa de los Marqués trajera una nueva esposa astuta, la posición del joven amo seguramente se perdería. Estas eran cosas que solo comprendí después de mi muerte en mi vida anterior. Cuando los padres aman a sus hijos, planifican su futuro a largo plazo. Para todos los demás, son solo peldaños hacia ese amor maternal. Me burlé para mis adentros y mi mente se apresuró a idear una negativa. Justo entonces la puerta se abrió de golpe. Mi hermana legítima, vestida de carmesí, entró corriendo, sin aliento. Al vernos a mi hermana mayor y a mí cogidas de la mano, apretó los dientes y me apartó a un lado. Agarró la muñeca de mi hermana mayor con urgencia. Me casaré después de que mueras. Me casaré con alguien de la casa Marqués. La segunda hermana es solo la hija de una concubina. ¿Cómo podría ser digna de ser la esposa legítima del Marqués? Este escenario nunca se presentó en mi vida anterior. Mi hermana menor legítima fue rechazado por la sirvienta del Marqués y nunca apareció bajo la suave persuasión de mi hermana mayor. Acepté de inmediato. Sin embargo, la hermana menor legítima que tenía ante mí estaba polvorienta y sudorosa. ¿Sería posible? Mi hermana legítima también había renacido. Me senté cerca, observando atentamente cada uno de sus movimientos. Agarró la muñeca de mi hermana mayor y la sacudió mientras le suplicaba que cambiara de opinión y la dejara casarse con alguien de la casa Marqués. Así es, mi hermana legítima había muerto antes de casarse con alguien de la casa Marqués en su vida anterior. No tenía ni idea de que la residencia de los Marqués era una guarida de lobos. Al ver las acciones de mi hermana legítima, el rostro de mi hermana mayor palideció. Podía ser despiadada conmigo, su hermanastra, pero mi hermana legítima era su carne y su sangre, nacida de la misma madre. ¿Cómo podría soportar que la dejaran saltar al fuego? ¿Crees que ser la esposa del Marqués es tan fácil?, reprendió la hermana mayor. La casa del Marqués tiene reglas estrictas. Siempre ha sido arrogante y prepotente. ¿Cómo podría sobrevivir en ese vasto y aislado recinto? Si la segunda hermana puede, ¿por qué yo no?, gritó la hermana legítima, interrumpiendo a su hermana mayor. Sus ojos se abrieron de par en par, mostrando el blanco prominente y dándole un aspecto especialmente desafiante e irrazonable. ¿Has perdido la cabeza, hermana mayor? Soy de tu propia sangre. Solo eres parcial. Las palabras impactaron como un rayo, tiñendo el rostro de la hermana mayor de ceniza. Su mano se aferró a la esquina de la mesa y sangre brotó violentamente. Al instante siguiente tosió una bocanada de sangre. Señora, rápido, traigan al médico imperial. Las criadas de la estancia corrieron presas del pánico. Algunas ayudaban a la hermana mayor a controlar la respiración, otras traían medicinas. La hermana menor legítima, instigadora de esto, se quedó a un lado, completamente nerviosa. Solo al regresar a casa comprendí por qué la hermana menor legítima había estado tan frenética. Mi padre había regresado de nuestro hogar ancestral trayendo a un joven en el carruaje. El joven parecía tener 16 o 17 años, con rasgos atractivos y una complexión delgada. Vestía la túnica azul más sencilla, pero su mirada era profunda y penetrante, a pesar de su juventud. Lo reconocí al instante.
No era otro que el funcionario principal que había incendiado el salón ancestral de los Marqués, Lu Tong-su. En mi vida anterior, incluso dentro de la mansión de los Marqués, había escuchado muchas historias sobre él. Decían que Lu Tong-su había aprobado los exámenes imperiales como erudito destacado a una edad temprana, ganándose el favor del emperador y ascendiendo rápidamente en la jerarquía, que gobernó con integridad, alcanzó logros notables y se ganó el corazón del pueblo, que desafió a los poderosos. Se atrevió a decir la verdad al poder, pero supo mantenerse esquivo y experto en navegar entre ambos bandos. Lu Tong-su fue el esposo de mi hermana mayor en su vida anterior. Mi padre tuvo dos amigos cercanos en su juventud, uno era el difunto patriarca de la casa de los Marqués, el otro era el padre de Lu Tong-su. En su juventud, los tres viajaron juntos por el país y forjaron un profundo vínculo de amistad. Entre risas y conversaciones incluso prometieron que sus hijos se comprometerían. Sin embargo, cuando la generación más joven alcanzó la mayoría de edad, solo la familia Goff tuvo una hija. Así, hace 13 años, la hermana mayor se casó con un miembro de la casa de los Marqués, mientras que la pareja Lu se había retirado al campo sin que se supiera su paradero. No fue hasta que mi padre regresó a su ciudad natal esta vez se hizo numerosas averiguaciones que descubrió que la pareja lo había muerto hacía tiempo. Solo quedaba su hijo, Lu Tong-su, un joven que ya había aprobado los exámenes provinciales. Recordando su antigua amistad y admirando el talento de Lu Tong-su, mi padre lo trajo de vuelta a la capital. Sus intenciones eran dobles: preparar a Lu Tong-su para los exámenes imperiales y cumplir el antiguo acuerdo matrimonial. Pero no me casaré, gimió mi hermana legítima y protestó. Mi hermana mayor está a punto de morir. Podría haber ocupado su lugar para casarme con un miembro de la casa de los Marqués y convertirme en la esposa del Marqués. Me niego a casarme con un erudito de poca monta. Tonterías, la fulminó mi padre con la mirada, con la barba erizada. Tu hermana mayor quería que tu segunda hermana se casara en su lugar. ¿Qué te importa esto? Al oír esto, la hija legítima montó aún más en cólera. ¿Por qué debería mi segunda hermana casarse con un miembro de la casa de los Marqués mientras yo soy relegada a un erudito de poca monta? Soy la hija legítima de la familia Goff. No lo toleraré. No encontré oraciones en inglés en este texto, todo está en español. Me casaré con un miembro de la familia Marqués. Padre se desesperó. Levantó la mano para golpearla, pero su esposa legítima lo contuvo. Su rabieta y sus vueltas por el suelo ignoraron por completo a Luona, que estaba cerca. El joven permaneció en las sombras de un rincón, con la mirada baja. En mi vida anterior, apenas interactué con él. Tras concertar el compromiso matrimonial con la casa Marqués, me recluí en el patio, preparándome en silencio para la boda. Solo había oído rumores de que mi hermana mayor estaba profundamente descontenta con su matrimonio, llorando y haciendo berrinches a diario. Al final, incapaz de convencer a mi padre, se casó con él entre lágrimas. Al contemplar la esbelta figura de Lu Tong-su, de repente lo recordé de pie ante el salón ancestral de los Marqués, con las llamas rugiendo tras él. Ese fuego consumió la casa de los Marqués, su radiante prosperidad y su espléndido esplendor. También forjó mi propio renacimiento. Lu Tong-su estaba destinado a convertirse en primer ministro y en el mismo hombre que había destruido la finca de los Marqués. Si buscaba venganza, aliarme con él sería sin duda el camino más sencillo. No importa, me casaré con él, murmuré en voz baja. Mi voz era tranquila, pero al instante atrajo la mirada de todos los presentes. ¿Qué? Mi hermana mayor me miró con incredulidad. Dije, me casaré con él. Me encontré con la mirada de mi hermana mayor, mi padre, mi madrastra y Lu Tong-su. Los ojos oscuros del joven estaban llenos de asombro. Tras el fallecimiento de mi hermana mayor, mi tercera hermana se casará con un miembro de la familia Marqués y se convertirá en la segunda esposa del Marqués. Dije, me casaré con el hermano Lu. Cumpliendo así el acuerdo matrimonial entre las familias Lu y Geu. Al oír mis palabras, mi hermana legítima pareció desconcertada. En su mente, nadie rechazaría jamás la inmensa riqueza y el prestigio de la familia Marqués. Pero pronto levantó la barbilla con vehemencia. Después de todo, era testaruda y arrogante. Aunque siempre me había superado en todo, para ella este matrimonio con la familia Marqués era como un brazalete o un par de pendientes. Si los quería, tenía que quedárselos.
Padre y madre, sin embargo, mostraron dudas. Después de todo, fue mi hermana mayor quien había solicitado específicamente mi matrimonio con la familia Márquez. Sin embargo, durante los días siguientes, mientras mi hermana menor los molestaba persistentemente, su postura se suavizó. Para mi padre, lo crucial era honrar el compromiso matrimonial hecho años atrás. ¿Qué hija se casara con quien era de menor importancia? Además, la hermana mayor no le había informado a mi madre sobre las verdaderas circunstancias de la casa Márquez. Mi madrastra siempre había creído que la riqueza familiar debía permanecer dentro de la familia y albergaba cierto resentimiento hacia mi hermana mayor por haberme elegido. Con su consentimiento asegurado, el último obstáculo era mi hermana mayor. Pero a los pocos días llegó la noticia desde la residencia Márquez de que mi hermana mayor había enfermado gravemente. En mi vida anterior, después de que se sellara el compromiso con la casa Márquez, la hermana mayor se mantuvo firme durante un mes antes de fallecer. Durante ese mes, se dedicó en cuerpo y alma a allanar el camino para el heredero y despejar obstáculos. Esto incluyó darme un tazón de medicina esterilizante. Pero en esta vida, la hermana mayor se vio obligada a toser sangre por la provocación de su legítima hermana menor. Y ahora estaba claramente cerca de su fin. Todos esos planes intrigantes seguían sin cumplirse. Cuando llegamos a la residencia Márquez, mi hermana mayor yacía pálida y cenicienta en la cama. El heredero se arrodilló junto a ella, llorando amargamente. El marqués se sentó al lado de la cama, secándose las lágrimas. Sin embargo, su mirada no mostraba rastro de genuina tristeza. Temiendo que mi odio se notara, bajé rápidamente la cabeza. Marqués, mi hermana mayor levantó su mano temblorosa. Nos comprometimos en la juventud, casados durante muchos años. Sabes todas las dificultades y la resistencia que he soportado estos años. Antes de morir, solo te pido una cosa, toma a mi segunda hermana como tu nueva esposa. Comparte sangre con Liner y sin duda lo protegerá. El marqués le estrechó la mano apresuradamente. Ten la seguridad de que te concederé todos tus deseos. Solo entonces la hermana mayor se relajó. Su último deseo se había cumplido. Su tez se sonrojó ligeramente, como un último estallido de vitalidad. Váyanse todos, dijo, deseo hablar en privado con mi segunda hermana. Una vez que todos salieron de la habitación, la hermana mayor me hizo señas para que me acercara. Segunda hermana comenzó, sé que tienes un buen corazón. El príncipe heredero es tu sobrino de sangre. Debes protegerlo. Nunca dejes que nadie lo intimide. Su voz era débil, sin embargo, su tono era serio y decidido. Ese mismo amor maternal sincero y decidido, en mi vida pasada, me había empujado al abismo. La miré. Una extraña y tenue sonrisa curvó mis labios. ¿Intimidarlo? ¿A quién, hermana mayor? Seguramente él, del que hablas no es tu hijo, el que metió a una criada y a un gato callejero en un saco a los 10 años, y luego los golpeó con un palo hasta que el gato despedazó viva a la criada. El mundo se quedó en silencio de repente. La hermana mayor levantó la cabeza de golpe, con los ojos abiertos por la incredulidad. ¿Tú, cómo lo sabes? Intentó levantarse, pero le fallaron las fuerzas. Todo lo que pudo hacer fue jadear en busca de aire. Sonreí. Sé aún más, murmuré en voz baja. Sé que el joven marqués y su madrastra cometieron adulterio, envenenando al viejo marqués hasta la muerte. Sé que toda la familia Márquez son unos depravados que violan a hombres y mujeres por igual, con un pozo en el patio trasero lleno hasta el borde de huesos blanqueados. También sé que querías que me casara con alguien de esta familia y luego me drogaste con una medicina para la esterilización, obligándome a depender del príncipe heredero por el resto de mi vida. Hermana mayor, tienes un verdadero talento para las intrigas. Mi hermana mayor yacía en la cama mirándome, la incredulidad en sus ojos se había convertido en terror. ¿Adivina cómo sé todo esto? Bajé la cabeza, inclinándome para susurrarle al oído, en mi vida pasada, me casé con alguien de la familia Márquez bajo tus planes. Y al final, morí con los ojos bien abiertos. ¿Crees que casarte conmigo aquí le traerá un buen final al joven amo? Déjame decirte que, 10 años después de mi muerte, la familia Márquez fue despojada de su título y propiedades, y toda la familia fue ejecutada.
Ante esto, mi hermana mayor negó con la cabeza, aterrorizada. No, no puede salvarlo. Salva a Liner. Salva. Su voz se cortó abruptamente. Yacía en la cama, con los ojos abiertos, sin vida. Sus pálidos globos oculares azulados estaban desorbitados y reventados. Murió con los ojos abiertos, igual que yo en mi vida pasada. El funeral de mi hermana mayor fue grandioso. Invitaron a parientes imperiales, nobles y dignatarios de toda la capital. En la ceremonia, el marqués y su madrastra lloraron desconsoladamente, casi desmayándose. Todos se maravillaron interiormente de su profundo amor por mi hermana. En un rincón del salón funerario, padre y la madre legítima apartaron al marqués para informarle que la tercera hermana estaba preparada para casarse con la familia del marqués. El rostro del marqués se ensombreció por la reticencia, pero el último deseo de la difunta dama fue que yo buscara la mano de la segunda hermana. Sus palabras se desvanecieron cuando la hija legítima se acercó, lanzándole una mirada tímida. Su túnica de luto estaba tan apretada que acentuaba su esbelta cintura. Sus ojos se arrugaron juguetonamente, irradiando encanto. Arrodillada a lo lejos, mi cuerpo se tensó, mi rostro entumecido, la marquesa accedió de inmediato. En mi vida pasada, él detestaba a las mujeres rígidas como yo, ni siquiera entró en mi habitación en nuestra noche de bodas, pero una belleza cautivadora como su hermana legítima era precisamente su tipo favorito. En cuanto al último deseo de mi hermana mayor, que se lo llevara el viento. 3 meses después de la muerte de mi hermana, el marqués vino a proponer matrimonio y, con gran fanfarria, se casó con mi hermana menor legítima. El día de su boda, me miró con absoluto desdén y arrogancia. En su corazón creía que finalmente había recuperado todo lo que le pertenecía por derecho en esta vida. Y por esa mentalidad, le estaba sinceramente agradecida. Mi matrimonio con Lu Tongsu también se puso en marcha, solo que en comparación sería mucho más modesto. Toda la casa Geu sabía del plan de mi hermana mayor de casarme con la familia de los marqués. No le presté atención. Los sirvientes cotilleaban en la mansión, pero alguien lo mencionó al mediodía. Lu Tongsu vino a verme. Segunda señorita Geu dijo con una mirada profunda e intensa, ¿de verdad estás dispuesta a abandonar el matrimonio con la casa de los marqués y casarte conmigo, un erudito sin dinero? 15 años después, se convertiría en el decidido y despiadado ministro principal que incendió el salón ancestral de la marquesa. Pero ahora seguía siendo un joven propenso a la inseguridad y la duda. Al fin y al cabo, todos los asuntos del mundo giran en torno al poder y el estatus. Sin embargo, abandoné el poder y la posición que estaban a mi alcance, junto con una riqueza inimaginable, para elegirlo a él. Esto desconcertó a Lu Tongsu más allá de toda comprensión. Tranquilo sonreí, la casa de los marqués es como la miel para la tercera hermana, pero para mí, es arsénico. Mis palabras fueron tan decisivas que dejaron a Lu Tongsu sin respuesta. Tras un largo momento, bajó la mirada y sonrió suavemente. Lu Tongsu me miró a los ojos y juró, en esta vida, nunca te traicionaré. 2 años después de que Lu Tongsu y yo nos casáramos, llegaron los exámenes imperiales. Lu Tongsu triunfó en el examen de palacio, obteniendo el rango más alto como Xuanyuan. En el Salón Dorado, el emperador, impresionado por su porte y su juventud, recordó a varias princesas de edad similar y pensó en concertarle un matrimonio. Lu Tongsu se negó rotundamente. Su Majestad, este servidor ya ha tomado esposa. Mi esposa es hija del ministro Geu del Ministerio de Ritos. Es gentil y virtuosa, y compartimos un matrimonio armonioso y respetuoso. Hace tiempo juré no traicionarla en esta vida. El emperador abandonó sus planes de emparejamiento, pero se maravilló de la devoción de Lu Tongsu, otorgándole abundantes tesoros de oro y plata. La noticia se extendió por toda la capital, y todas las jóvenes en sus aposentos se maravillaron del amor inquebrantable del erudito. Su hermana menor legítima también escuchó estos rumores en el banquete de la mansión del duque. Al verme, habló con tono brusco, la segunda hermana ha llevado la casa del ministro Lu estos últimos 2 años. Ciertamente, se ve bastante demacrada. Afortunadamente, ahora que el ministro Lu ha alcanzado tal prominencia, seguramente tomará varias concubinas con el tiempo para aliviar las cargas de la segunda hermana. Antes de que pudiera responder,
la tercera princesa, sentada cerca, objetó. El propio padre emperador elogió a Lu Tongsu por su profunda lealtad y rectitud, llamándolo un esposo modelo. ¿Cómo es que, de tu boca, Lu Tongsu suena como un sinvergüenza despiadado e infiel? Señora Hou, si tiene tiempo para entrometerse en los asuntos de los demás, quizás debería concentrarse en los suyos. La expresión de mi hermana mayor se ensombreció. Apretó los dientes, pero no dijo nada más. Al observar su mirada, presentí que sabía algo más, y con razón. A diferencia de mi vida anterior, donde era invisible en la casa de la marquesa, en esta vida mi hermana mayor y la marquesa habían compartido la dulzura de los días de recién casados. Como su compañera de cama, no podía ignorar sus diversas acciones. Pero esto era todo lo que ella misma había buscado. No importaba lo amargo o agotador que se volviera, tenía que soportarlo. Después del banquete, varias damas y yo salimos de la residencia del duque de la mano, solo para encontrarnos con Lu Tongsu esperando bajo el alero. Entre las bromas de las damas, me sonrojé cuando Lu Tongsu me ayudó a subir al carruaje. Regresé temprano a casa hoy, así que vine a buscarte, dijo, entregándome una caja de comida. La abrí y encontré mis pasteles de castañas favoritos dentro. Me vio tomar uno y llevármelo a la boca. Lu Tongsu sonrió, pero pronto una sombra de preocupación cruzó su rostro. Wan, debo irme de la capital, murmuró. El emperador me ha enviado a inspeccionar el comercio de sal en Lianhuai. Este viaje conlleva muchos peligros. Iré contigo, le estreché la mano. Donde quiera que estés, allí estaré. Lu Tongsu fue nombrado inspector de sal y viajó junto al segundo príncipe para supervisar el comercio en Lianhuai. El segundo príncipe era unos meses menor que Lu Tongsu. Durante todo el viaje, me trató cariñosamente como a una cuñada, con un tono cálido y familiar. Al llegar a su destino, ambos comenzaron rápidamente su investigación sobre el sistema del impuesto a la sal. Permanecí en la residencia Lu, pasando mis días recibiendo visitas de funcionarios locales y sus familias. Sin embargo, incluso en mi vida aislada, oí rumores sobre las acciones de Lu Tongsu. Al cabo de 2 meses, el segundo príncipe y Lu Tongsu atacaron directamente a la élite local y a las familias influyentes, logrando un éxito inmediato. Tras una represión brutal, numerosos funcionarios fueron derrocados y encarcelados. Pero precisamente por eso, ambos se convirtieron en el foco de una hostilidad generalizada. Aunque Lu Tongsu me aseguraba constantemente que no tuviera miedo, todavía sentía cierta ansiedad. En mi vida anterior, aunque residí dentro de la mansión marqués, había escuchado historias de la brutal lucha por el trono. La situación actual de la corte era tal que el primer príncipe, siendo el heredero e hijo de la emperatriz, tenía el respaldo de nobles meritorios. Sin embargo, su comportamiento extravagante e imprudente lo hacía impopular entre los funcionarios honestos. El segundo príncipe, dotado de brillantez y de un corazón por el pueblo, había desarrollado su propio poder a pesar del origen humilde de su madre. En mi vida anterior, finalmente fue él quien ascendió al trono. Al ver la estrecha relación de Lu Tongsu con el segundo príncipe, parecía que se había alineado con él desde el principio, y esos pensamientos me trajeron cierta medida de consuelo. Hasta que una noche, Lu Tongsu no regresó a casa. Temprano a la mañana siguiente, la mansión Lu fue rodeada por tropas imperiales. Los oficiales declararon que Lu Tongsu había conspirado con tribus extranjeras, había cometido traición y ya había huido. Lu Tongsu, un traidor. Me negaba a creerlo, pero la oficina del magistrado presentó cartas que probaban la correspondencia secreta de Lu Tongsu con potencias extranjeras, respaldadas por funcionarios acompañantes como testigos. La evidencia era irrefutable. La residencia Lu permaneció sitiada durante 3 días, lo que me dejó tan ansiosa que mi boca se llenó de amargura. El segundo príncipe envió un mensaje discretamente, instándome a mantener la calma. Dijo que había enviado hombres para rastrear el paradero de Lu Tongsu y que me informaría inmediatamente si había algún avance. Al leer esto, mi corazón se tranquilizó un poco. Pero habiendo aprendido de mi vida pasada, ya no pude ser esa Wan sumisa durante 5 años de matrimonio. Lu Tongsu me había protegido, aunque inicialmente me casé con él por conveniencia y apoyo. Ahora yo también quería protegerlo.
Recordé cuidadosamente los detalles de Lutong-su de mi vida pasada, pero solo encontré fragmentos dispersos en mi mente. En mi memoria, mi hermana legítima nunca abandonó la capital. Una vez se quejó conmigo porque su marido había sido trasladado a un puesto remoto. Ella despreciaba ese lugar, considerándolo carente del esplendor de la capital, y se negó a acompañarlo. Lutong-su siempre había sido un funcionario incorruptible. Incluso como comisionado de sal, nunca pudo satisfacer el anhelo de riqueza material de su esposa legítima. Durante su periodo más turbulento, visitó con frecuencia la residencia de los Marqués. Mi hermana había buscado durante mucho tiempo el divorcio de Lutong-su. La marquesa, esposa de un noble de mérito militar, pertenecía a la facción del príncipe heredero. Estas intrincadas relaciones se entrecruzaron en mi mente y gradualmente se fusionaron en un solo tapiz. Estuve despierta toda la noche. Temprano a la mañana siguiente, vestida con un vestido de color carmesí intenso, abrí las puertas de la residencia Lu. Los guardias apostados en la puerta levantaron sus lanzas en el momento en que me vieron. Por orden del prefecto, a nadie de la casa Lu, es decir, las 10.000 almas, se le permitía entrar o salir. Las hojas plateadas brillaron con destellos helados, provocándome escalofríos en la espalda. Sin embargo, mi expresión no delataba ningún miedo. Según las leyes de nuestra dinastía, cualquiera puede defender su caso ante el tribunal después de soportar 10 golpes de bastón. Soy la esposa de Lutong-su y estoy dispuesta a soportar 10 golpes de bastón para defender el caso de mi marido. 1 golpe, 2 golpes. Me mordí la manga, obligándome a permanecer en silencio. El bastón de castigo era grueso y pesado. Después de 10 golpes, el dolor dejó mi rostro mortalmente pálido y el sudor corría por mi frente como lluvia. El castigo se administró a plena vista del público, y pronto el patio debajo del estrado se llenó de espectadores. ¿Quién está abajo? El magistrado golpeó su mazo e interrogó desde su asiento. Ordenó el asedio de la mansión Lu y la orden de arresto contra Lutong-su. Él es el hombre del príncipe heredero. Apretando los dientes contra el dolor, me levanté. Soy la esposa de Lutong-su. ¿Qué te trae por aquí? Vengo a defender la inocencia de mi marido. Levanté la cabeza con desafío. Mi marido nunca traicionó al país. Absurdo, tronó el magistrado. Lutong-su se coludió con enemigos extranjeros. La evidencia es irrefutable. Entonces, ¿puedo preguntarle a su señoría qué buscaba mi marido al traicionar a la patria? Naturalmente, buscó la riqueza. ¿Dónde está esa riqueza?, contraataqué. Nadie respondió. Habiendo presenciado la caída de la familia Hou en mi vida anterior, yo gobernaba mi casa con sumo rigor. Cuando los funcionarios allanaron la residencia de Lu, no encontraron ni una sola pizca de evidencia. Lutong-su había elogiado durante mucho tiempo mis métodos de gestión, y apliqué el mismo enfoque al censorado. Aunque Lutong-su desapareció, nadie se atrevió a calumniar al segundo príncipe por traición. Afortunadamente, el segundo príncipe se había preparado a tiempo, y el censorado tampoco encontró nada. ¿Por qué exactamente Lutong-su traicionaría al país? Este asunto sigue siendo un misterio hasta el día de hoy, aunque nunca se haya encontrado ninguna riqueza. Con cartas entre Lutong-su y las tribus extranjeras en la mano, ¿cómo podrías defenderlo? El prefecto sacó una carta y me la entregó. La examiné y confirmé que la letra era efectivamente de Lutong-su. ¿Y eso qué prueba? Pedí a un empleado que trajera papel y pincel y luego copié la carta entera. El secretario del magistrado examinó ambas cartas con atención durante largo rato. La escritura era indistinguible. Su señoría, levanté la cabeza y me dirigí al magistrado. La escritura a mano puede ser falsificada. Incluso una mujer común con un mínimo de educación puede imitar perfectamente la letra de su marido. Y, sin embargo, en nuestra gran nación rebosante de talento, una sola carta de origen desconocido basta para calumniar a un incorruptible comisionado de la sal por traición. Esto es completamente absurdo. Mientras hablaba, murmullos de asentimiento resonaron entre la multitud. En efecto, Lutong-su sirvió en Fontan durante 2 años, castigando a innumerables funcionarios corruptos y ganándose la profunda confianza del pueblo. En el fondo, la gente común simplemente no podía creer que Lutong-su hubiera traicionado a su país.
El clamor se hizo tan fuerte que el magistrado se vio obligado a golpear su mazo una vez más. Traigan al testigo. Un hombre vestido con uniforme de prisionero fue escoltado hasta la sala del tribunal. El adjunto del acusado, Lutonsu, declaró: Lutonsu se coludió con piratas japoneses para contrabandear mercancías con fines personales. Lo presencié con mis propios ojos y también me obligaron a participar en algunas actividades. Si lo vio en persona, puedo preguntar cuándo y dónde ocurrió eso, le repliqué. El hombre dijo la fecha y el lugar, y al oírlo me reí. Durante esos días, Lutonsu efectivamente estuvo ausente de la ciudad, pero ciertamente no en el lugar que el hombre describió. Después de nuestro matrimonio, cada vez que Lutonsu estaba fuera de casa me escribía una carta al día sin falta. Los sobres llevaban la marca del correo con la fecha exacta y el lugar de envío. He conservado cuidadosamente cada una de esas cartas sin excepción. Las entregué a todos los presentes. Los que estaban sentados en la sala mantuvieron la compostura, pero entre la gente común de abajo se alzaron voces de protesta: Lord Lu es inocente. De esta manera, todos los testimonios y pruebas fueron refutados y el motivo mismo pasó a ser sospechoso. En ese momento vi al segundo príncipe entrar en la oficina de la prefectura acompañado de un hombre de mediana edad. Al verlo, el prefecto abandonó apresuradamente su asiento de honor, pero el hombre de mediana edad le hizo un gesto con la mano para que se sentara de nuevo. Respecto al caso de traición de Lutonsu dijo: este funcionario considera que la evidencia es insuficiente y que se justifica una mayor investigación. Con solo esas palabras, el prefecto empezó a sudar frío. Los soldados que rodeaban la residencia de Lu se retiraron. Sin embargo, no me atreví a relajarme y mantuve las puertas bien cerradas mientras me recuperaba. Solo al regresar a casa descubrí que tenía las piernas hinchadas y magulladas, completamente entumecidas. El médico dijo que si no me hubieran rescatado a tiempo, mis piernas habrían quedado destrozadas. Una tarde, me desperté de una siesta y encontré una figura esbelta sentada junto a mi cama, mirándome fijamente. Era Lutonsu. Después de tantos días separados, se había vuelto más moreno y delgado. Me tocó suavemente las piernas. «¿Duele, verdad?», preguntó en voz baja. Negué con la cabeza. «No duele». Comparado con la agonía de las espadas atravesándome el corazón en mi vida pasada, esto no era nada. Lutonsu me observó un largo rato y, de repente, se inclinó y me abrazó con fuerza. Su abrazo era tan fuerte que sentí como si quisiera fundirme con él. Juan Wan, fue la casa de los Marqués la que envió hombres a matarme. Lutonsu me contó muchas cosas en aquel entonces. El marqués y su madrastra cometieron adulterio, causando la muerte del viejo marqués. Creyeron que sus acciones eran secretas, pero el tío Lu descubrió la verdad. Reunió pruebas en secreto, solo para ser asesinado por ellos dos. No contentos con eso, enviaron asesinos al campo para matar a su madre embarazada. Lutonsu, joven y despreocupado, se quedó fuera toda la noche sin darse cuenta. Eso le salvó la vida. Desde aquel día, se dedicó a sus estudios. Al llegar a la capital, comenzó a buscar en secreto a los asesinos de sus padres. Siguiendo el rastro, descubrió los oscuros secretos de la casa marqués. Ya sea en esta vida o en la anterior, su enemistad con ellos fue implacable. Su odio hacia la casa marqués reflejaba el mío. Tras su regreso, Lutonsu se liberó rápidamente de las sospechas de traición. En los meses siguientes, se convirtió en una leyenda en los círculos oficiales de las dos regiones de Ai, castigando sin piedad a corruptos y traidores. Más tarde, el segundo príncipe y Lutonsu fueron honrados por el emperador por su exitosa investigación sobre los asuntos de la sal. Lutonsu fue ascendido y mi estatus ascendió con él. En el primer banquete tras regresar a la capital, la tercera princesa se acercó a mí para charlar. La noticia se ha extendido por toda la capital. Dicen que la esposa del ministro Lu defendió la inocencia de su esposo en la oficina del prefecto, dejando al gobernador sin palabras. Mi segundo hermano también me dijo que, de no ser por mis acciones, que limpiaron directamente el nombre de Lutonsu, sus esfuerzos posteriores no habrían sido tan fáciles. Señora Geu, es usted una auténtica heroína, me elogió la tercera princesa. ¿Heroína? Nunca imaginé que usarían esa palabra para describirme. En mi vida pasada,
Era como la hierba marchita que se hundía y perecía en el lodo de la finca de los Marqués. Pero en esta vida, soy como el pino y el ciprés bajo el sol naciente, enraizada en tierra fértil y creciendo libremente. El crecimiento de una mujer requiere tierra fértil, y Lutonsu es la tierra más fértil imaginable para mí. Segunda hermana, ahora estás radiante de confianza. Una voz burlona cortó el aire. Giré la cabeza y vi a mi legítima hermana menor, perdida hacía mucho tiempo. Todavía vestía oro y plata, mostrando toda su opulencia y lujo. Sin embargo, por alguna razón, cada centímetro de piel expuesta estaba cubierto de polvo de plomo blanco, lo que la hacía parecer mortalmente pálida. Al mirar más de cerca, vi que su piel bajo el polvo estaba cubierta de granos. Mi voz se quebró. Quizás deberías ver a un médico de renombre, tu piel parece afectada por alguna enfermedad grave. Adiós, hermana. Tras un largo silencio, por fin volví a oír su voz. Segunda hermana, no te engrías, espetó. Todo lo que tienes ahora, me lo robaste. Yo se lo robé a ella. Escuchar a mi hermana hablar así me pareció bastante divertido. Si no hubiera renacido, incluso podría haber sentido un poco de lástima por ella, pero después de experimentar mi vida pasada, solo podía pensar que ella misma se lo buscó. Después del banquete, pregunté discretamente y descubrí que los rumores sobre la casa Mars estaban por todas partes. En los últimos años, mi hermana había desatado un revuelo en toda la ciudad, rumores sobre el romance de Mars con su madrastra, el libertinaje y la tiranía de los herederos, la casa Mars tratando vidas como si fueran hierba. Un escándalo tras otro, todo hecho público por mi hermana mayor. Su naturaleza siempre había sido arrogante e imprudente, impulsiva e indiferente a las consecuencias. Nunca consideró cómo la afectarían sus acciones. Al escuchar esos rumores, me di cuenta de que en esta vida la caída del marqués podría llegar mucho antes de lo que imaginaba. De hecho, Lutonsu y yo podríamos no tener que mover un dedo. En esta vida, Lutonsu ingresó en la Academia Imperial varios años antes que en la anterior. Mientras tanto, yo había quedado embarazada. Lutonsu estaba rebosante de alegría, pasando los días pensando obsesivamente en nombres para el niño y llenando incontables hojas de papel. Yo también estaba feliz. Acariciando mi vientre suavemente redondeado, saboreé en silencio la alegría de ser madre. Este era mi primer hijo, tanto en esta vida como en la anterior. Pase lo que pase, la protegería. El clima político en la corte era impredecible. En esta vida, con el temprano ascenso de Lutonsu a la fama, la lucha por el trono también llegó antes. Una noche me desperté sobresaltada y encontré a Lutonsu vistiéndose apresuradamente. ¿Qué ha pasado?, pregunté con urgencia. Su expresión era sombría. Ha habido un incidente en el Palacio Oriental. El segundo príncipe envió un mensaje. Debo ir inmediatamente. Es probable que esta noche ocurra algo importante en la capital. Asegúrate de que los sirvientes vigilen las puertas y no se muevan. Lutonsu me estrechó la mano, dándome muchas instrucciones, pero su preocupación seguía intacta. Vete tranquilo, lo tranquilicé con una sonrisa. No te preocupes por mí. Habiendo vivido 2 vidas, ya no era la frágil e indefensa mujer de mi existencia pasada. Sin embargo, de alguna manera, la gente aún me veía así. Menos de una hora después de su partida, las llamas iluminaron el cielo de la capital, los soldados rugían y luchaban por todas partes. En medio del caos, una banda de bandidos cargó hacia la residencia Lu con la intención de entrar y matar. Pero yo ya había tendido una trampa frente a la mansión. Los 20 bandidos no encontraron nada, solo fueron capturados por los sirvientes de la casa Lu. ¿Quién los envió aquí?, pregunté desde el salón principal, interrogándolos desde arriba. Los bandidos guardaron silencio, así que indiqué a los sirvientes que aplicaran una tortura leve. Pronto el líder confesó, sí, fue Lady Yan. Esa noche ella era Lady Yan, mañana estaría prisionera bajo las escaleras. El príncipe heredero había reclutado un ejército para la rebelión y la casa de los marqueses estaba implicada. Si la rebelión triunfaba, serían considerados leales, si fracasaba, serían tildados de traidores y rebeldes. La rebelión del príncipe heredero fracasó. El emperador, furioso,
ordenó una investigación exhaustiva. Así, cientos de personas de la casa de los marqueses se enfrentaron a la ejecución o al exilio. Se reabrió el viejo caso del marqués y su madrastra conspirando contra el difunto marqués. Se desenterraron restos óseos de un pozo seco en el patio trasero y todos los implicados fueron condenados a linchi, la muerte por desmembramiento lento. La hermana legítima, que conocía la conspiración pero no la denunció e incluso la instigó, también fue condenada a muerte. Antes de morir, fui a la mazmorra para despedirme. En la oscura y húmeda celda, mi hermana legítima ya había caído en la locura. Soy Lady Lu. Soy la verdadera Lady Lu. Juan, me lo robaste todo. Deberías ser tú quien esté en esta mansión de la marquesina sufriendo todo esto. Deberías ser tú quien muera. Me quedé de pie frente a la puerta, observando en silencio su estado de locura. Incluso si me parara frente a ella, ya no me reconocería. Las experiencias y los contrastes entre esta vida y la anterior la habían destrozado. No podía comprender cómo había caído hasta ese punto. Mi hermana se negaba a afrontar sus propios errores, pero aún así me culpaba de todo. Suspiré y me di la vuelta para irme. La ejecución era mañana. ¿Qué más podía decirle a una loca moribunda? Con la caída del marqués, las dos hijas de mi madrastra, ambas esposas legítimas de la marquesina, fueron arrastradas a la ruina. Mi padre, aterrorizado, escribió apresuradamente una carta de divorcio y envió a mi madrastra a la finca esa misma noche. Ante la amenaza a su vida y fortuna, le importó poco el honor o el prestigio familiar. Y así cayó la casa de los Mars, mientras las malas hierbas invadían la tumba de mi hermana mayor. Llegué a su tumba, le conté sobre la caída de la casa Marte y el destino de los herederos, y luego me di la vuelta y me marché sin mirar atrás. Mientras tanto, el éxito de Lutonsu al sofocar la rebelión, sumado a la jubilación del actual ministro Principalcia, hacía que su próximo ascenso pareciera inminente. Muchas familias albergaban segundas intenciones, intentando presentar concubinas a Lutonsu, solo para ser rechazadas rotundamente. Ninguna iguala la belleza de mi esposa. Ninguna rivaliza con su talento. Ninguna posee su coraje. Señor, le sugiero que se abstenga de tales gestos. ¿De verdad cree que mi gusto es tan pobre, que hija, criada en el lujo, soportaría voluntariamente tales comparaciones? Con el tiempo, nadie se atrevió a ofrecerse a tal humillación. Una noche, tarde, desperté sobresaltada de un sueño y encontré a Lutonsu abrazándome con los ojos húmedos. Soñé que nunca te casaste conmigo, sino que fuiste a la finca Marte. En ese sueño, moriste joven allí y luché desesperadamente por vengarte. Su voz estaba ahogada por la tristeza, las lágrimas brotaban de mis ojos, pero mis labios se curvaron sin darme cuenta. Qué infantil ser tan afectado por un simple sueño. Le di una palmadita en la cabeza. Deja de pensar en eso. Vuelve a dormir. En efecto, esos viejos recuerdos inolvidables se habían desvanecido con el tiempo. Como un sueño, al fin.